hablar de esta fecha, el 11 de marzo. El 11 de marzo, allá por 1990, hace 30 largos años, Coqui para algunos, cortos para otros, como yo por ejemplo, ganado por primera vez una elección en la ciudad de Garupá, Tito Ripoll. Era electo intendente, lo recordábamos hace un ratito, luego de la destitución de Sofanor Alberto Pituco Suárez. El Consejo Deliberante le inició un proceso de destitución que terminó con justamente la remoción del jefe comunal de aquel momento, año 89. Asume en forma interina Julio César Lesken, quien en un término perentorio de ley debió convocar elecciones. Las elecciones fueron convocadas para el 11 de marzo de 1990. Allí el Partido Justicialista presenta un solo candidato, como se podía hacer en aquel momento, y ese candidato se llamaba Raúl Armando Tito Ripoll, ¿sí? Quien justamente hacía 2 años y un poco más se había presentado con un grupo de jóvenes y vecinos de Garupá por el Partido Vecinal Renovador por la Justicia Social. En el año 87 logra colocar un concejal y Pituco Suárez se alza ante el radicalismo y aquel partido vecinal con la intendencia, año 87. En el 80... que ver de esos lugares? Fui fiscal de mesa por primera vez en el año 87 con el partido vecinal, Coqui, sí. Por eso que siempre estuvimos cerca, ¿no? Los jóvenes estuvimos. Tito era un hombre que convocó siempre a los jóvenes, siempre fue un hombre que convocó a los jóvenes. Y bueno, en el año 90 es electo Tito. Para recordar nomás algunos de los candidatos, Josué Weber fue candidato por la Unión del Centro Democrático, Julio César Lesken fue candidato por el Partido Demócrata Cristiano, Neniña Pedroso, la esposa de Sofanor Suárez, ella fue la candidata, fue por el Movimiento de Integración y Desarrollo. Fue el primer triunfo justicialista en la era de Carlos Menem. Habían perdido en 2 o 3 intendencias en las que se habían realizado elecciones desde el 89 al 90, y el 11 de marzo el justicialismo gana por primera vez en el país una intendencia de la mano de Tito Ripoll. Así es que bueno, Tito Ripoll se va a Buenos Aires, Menem lo recibe, y todo esto, ¿no? Un acontecimiento muy importante porque fue Tito Ripoll justamente quien marcó un antes, o marca inclusive un antes y un después en la política de Garupá. No hemos y seguramente no vamos a tener líderes de la característica de Sofanor Suárez o Tito Ripoll en Garupá en lo que viene de la política, ¿no? Pero rescatable porque en aquel momento, y por eso hablamos de que en estos 30 años han pasado muchísimas cosas. Aquel Garupá no llegaba a 10.000 habitantes, y hoy estamos en 100.000 habitantes. Todo ese proceso, con alguna interrupción pequeña de 4 años, Tito Ripoll supo conducir los destinos de Garupá. De allí podemos nosotros hacer evaluaciones de todo tipo, que nos pueden gustar o no, porque a nadie le gusta todo y a nadie le deja de gustar todo, ¿no? Pero no se puede dejar de reconocer el liderazgo de Tito Ripoll en este tiempo, y aquel 11 de marzo fue el comienzo de estas muchas páginas que ha escrito en la política y que sigue escribiendo en la política de Garupá Tito Ripoll. Así que bueno, quiero recordar algunos de los hombres y mujeres que acompañaron en aquel momento a Tito Ripoll. No sé, podemos hablar el grupo de jóvenes de Villalonga, de hecho que éramos casi todos. Podemos hablar de Telo Fri, de la familia Lagardo, de nuestra querida doctora Karina Castillo, que era muy amiga de Lala. Me acuerdo de Pelado Dávalos, me acuerdo de, qué sé yo, de Doña Nena, Pablo Salman, candidato a concejal, Ricardo Chancha Cáceres, de acá del barrio Don Santiago, Juan Carlos Busto, en aquel momento que fue electo concejal justamente por el partido vecinal. Bueno, tantos nombres de vecinos históricos, la familia Hijó, Resquín, bueno,
tantos y tantos vecinos de Garupá, históricos también hoy, que han acompañado a Tito Ripoll en aquellos comienzos y que, bueno, de alguna manera son parte de la construcción de este Garupá grande hoy, de este Garupá segundo municipio de la provincia, de este Garupá también castigado por la coparticipación. Pareciera que, a ver, no sé si ninguneado, pero por lo menos hecho a un lado por los distintos gobiernos provinciales que han pasado y que tanto nosotros necesitamos que nos miren, ¿no? Así que bueno, el reconocimiento, el saludo grande para Tito Ripoll, para toda la gente que hizo posible esta historia que hoy sigue pasando. En aquel año 1990, en aquel año 1987 inclusive. Tenemos que mencionar a Daniel Roa. Daniel Roa estaba ahí también, fue secretario de gobierno después en la gestión de Tito Ripoll, en los primeros 2 años. Así que bueno, pero también estuvo y fue parte de todo esto. Mercedes Fleita, su señora, bueno, también gente que fue parte de esa historia. Así que el reconocimiento, el saludo grande, todos los éxitos y las felicitaciones en este día especial para todo ese grupo de gente encabezado por Tito Ripoll. El reconocimiento.